Saludos chicos y bienvenidos a su curso de Elementos de Semiótica para el Diseño. En esta sesión hablaremos de Aristóteles y la retórica. En la sesión anterior hablamos detalladamente de las funciones discursivas y cuáles son sus características. En esta sesión vamos a adentrarnos al mundo de la retórica de Aristóteles, uno de los pensadores más importantes de la antigua Grecia. Retórica es una obra de Aristóteles que nos ofrece un análisis profundo del arte de la persuasión y las técnicas retóricas, que junto con las sesiones anteriores nos ayudarán a escribir discursos más efectivos. Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo griego nacido en Macedonia en el año 384 a.C., hijo de Nicómaco, médico del rey macedonio Amintas III, lo cual le permitió a Aristóteles tener una educación privilegiada desde muy joven y procuró inculcar interés por la biología y la medicina. A los 17 años, Aristóteles comenzó a estudiar en la Academia de Atenas, donde estudió diferentes disciplinas como filosofía, política, matemáticas y ciencias naturales. Durante su estancia en la Academia de Atenas, Aristóteles estuvo bajo la tutela de Platón, otro importante filósofo griego. Aristóteles fue uno de sus más notables estudiantes y constantemente tenían desacuerdos filosóficos, pero siempre caracterizado por un profundo respeto hacia su maestro. Algunas de sus diferencias filosóficas entre estos dos grandes filósofos giraban en torno a la teoría de las ideas. Platón pensaba que las ideas o formas están separadas del mundo material, pero para Aristóteles la forma y la materia no podían existir de manera independiente. Difieren en cuanto a la fuente del conocimiento. Platón decía que el conocimiento es innato en el ser humano, mientras que Aristóteles era fiel creyente de la experimentación sensorial y la observación empírica. Aristóteles permaneció 20 años en la Academia de Atenas, primero como alumno y después como maestro. Pero después de la muerte de Platón no se sintió conforme con la nueva dirección de la Academia, así que decidió dejar la institución. Tras la muerte de Platón, Aristóteles se trasladó a Aterneos, en Asia Menor, donde un antiguo alumno se convirtió en su mecenas y amigo personal. En Aterneos, Aristóteles se casó y estableció una comunidad filosófica parecida a la que fue la Academia de Atenas. Aquí continuó estudiando y escribiendo, una etapa muy productiva para él. Algunos años después, tuvo que trasladarse a la isla de Lesbos, donde junto con su colega Teofrasto realizaron numerosas investigaciones científicas. En 343 a.C., Aristóteles fue llamado para convertirse en tutor de Alejandro Magno, donde pasó varios años educando a Alejandro y a los jóvenes de la nobleza en temas de filosofía, ética, ciencias, medicina, literatura, retórica, política y gobierno. Aristóteles tenía la convicción no solo de educar a un rey militar, sino a un rey filósofo. En esta etapa de su vida, Aristóteles tuvo acceso a una gran cantidad de recursos, lo que le permitió continuar con sus trabajos de filosofía y ciencia. En 1335 a.C. fundó su propia escuela, el Liceo, un importante centro de enseñanza e investigación en temas de filosofía, ciencia, política, ética y retórica. Sus seguidores, conocidos como los peripatéticos significa itinerante o relativo a caminar, por la manera en que Aristóteles enseñaba mientras realizaban largos paseos a pie. Después de la muerte de Alejandro Magno, el clima en Atenas se volvió hostil hacia los macedonios, así que Aristóteles decidió abandonar Atenas para trasladarse a Calcis, donde murió en 322 a.C. El método aristotélico. Durante la época en que Aristóteles fundó el Liceo a las afueras de Atenas, este se volvió uno de los centros de educación más importantes y tuvo un gran impacto en la filosofía, la ciencia y la educación. Aristóteles adoptó un método pedagógico que abordaba el conocimiento a través de la experiencia empírica, la lógica y el análisis crítico. Destacó la importancia de la observación directa de los fenómenos de la naturaleza. Creía que la experiencia venía de las cosas que podían ser vistas, tocadas y experimentadas. Desarrolló estructurados sistemas de clasificación para organizar el conocimiento empírico. Observó y documentó numerosos seres vivos clasificándolos en categorías basadas en sus características comunes. En la lógica formal establece las bases del silogismo, un método de razonamiento deductivo que junto con otros principios lógicos permiten estructurar el pensamiento y la argumentación coherente. Introdujo la teoría de las 4 causas para explicar el cambio y la existencia de los objetos. La retórica. Aristóteles tenía una visión del conocimiento, la filosofía y la sociedad que lo llevaron a desarrollar su interés por la retórica.
creía que para alcanzar una comunicación efectiva y un correcto razonamiento se debía emplear la dialéctica y como complemento natural, la retórica. La dialéctica se centraba en la argumentación lógica y filosófica a través del diálogo, y la retórica se ocupaba de la persuasión en contextos más prácticos. Hay que tener en cuenta un poco el contexto histórico de la antigua Atenas, donde la vida pública y la participación en la política eran vitales. Solían tener foros, asambleas y tribunales públicos donde debían poder discutir de manera persuasiva y convincente para poder influir en las decisiones políticas y legales. Entonces, la retórica se convierte en una herramienta crucial para la vida cívica y la democracia. En su obra, Retórica, Aristóteles contribuye a las teorías de la comunicación, pero sobre todo a las formas de persuasión. Esta obra ofrece un análisis de la retórica como un arte respetable, donde da una guía sobre cómo persuadir de manera efectiva a las audiencias. La obra se divide en 3 libros. El primero, La retórica y sus elementos, donde define retórica como la capacidad de identificar en cada caso particular los medios de persuasión adecuados. En este primer libro identifica 3 tipos de retórica: la deliberada o política, que suele centrarse en el futuro y es utilizada para persuadir sobre acciones futuras; la retórica judicial o forense, habla del pasado y se usa para acusar o defenderse; y por último, la retórica epidíctica o ceremonial, que trata del presente y alaba o critica discursos ceremoniales. Además, describe los 3 principales modos de persuasión: el ethos o la credibilidad del orador, el pathos, que son las emociones del público, y el logos, que son los argumentos lógicos. En su segundo libro, titulado Las técnicas de persuasión, Aristóteles explica en detalle las características del ethos, la forma de evocar sentimientos mediante el pathos y los tipos de argumentos lógicos asociados al logos. Además, profundiza en los diferentes tipos de audiencia y en cómo adaptar un discurso según el público al que se dirige. El tercer y último libro, titulado Estilo y disposición, habla de los estilos retóricos. Examina cómo se utiliza el lenguaje, cómo se adapta un tema, uso de figuras retóricas e introduce conceptos como la propiedad y el decoro. El primero se refiere a la adaptación y corrección del lenguaje en un discurso que ayuda a evitar malentendidos. Y el segundo, la adecuación del estilo, abarcando la actitud y la manera de ser del orador. Después de adentrarnos en la vida del filósofo griego Aristóteles, podemos analizar el origen de sus inquietudes y su vasto conocimiento. El interés histórico ateniense, donde aprender a discutir era un arte y una necesidad social, lo llevó a analizar cómo hacerlo de la manera más estructurada y efectiva. Cuando nosotros nos encontremos en la necesidad de crear discursos para cualquier medio, será importante revisar todos estos conceptos para verificar que nuestros escritos tengan lógica, sustento y sean funcionales. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en la próxima sesión.